Hay dos cosas típicas que se dicen siempre. Por un lado, hay partidos que tenés que ganar si querés ser el campeón. Partidos difíciles, trabados, sin jugar bien, de visitante. Y por otra parte, que la jerarquía puede darte victorias. O que cuando buscas en un mercado de pases jerarquía es para que te dé victorias cuando no se da lo colectivo. O que cuando hay un equipo que se enfrenta con jerarquía y otro que no tiene tanta jerarquía, que es esa diferencia la que marcó la diferencia. Y creo que este partido es muy tópico en ese sentido. Racing ganó sin demostrar demasiado, pero es el clásico partido que capaz que pasa de largo, lo empataste y a la larga termina perjudicándote para no cumplir un objetivo mayor. Y por eso es importante, porque logró sacarlo adelante pese a las circunstancias adversas. Del otro lado de la moneda tenemos un Newell's que no se termina de entender cuál es su deficiencia. Y que sí, la podemos describir en este partido como una falta de creatividad o como un mal partido del mediocampo también. Que bueno, ahí puede estar el tema de cómo marcan, cómo distribuyen, lo creativos que son, lo básicos que son, lo predecibles que son. Y ponerlo todo en una pelota y decir, bueno, por esto perdió la lepra. Pero no es este partido, porque de última, perder con Racing, pese a ser de local, no es lo peor que te puede pasar. Es de los mejores equipos. Pero el tema es que hace rato no gana. 5 partidos desde la primera fecha, desde que volvió el fútbol, que no logra conseguir victoria. Y ese es el tema. Tiene jugadores interesantes en todas las posiciones y así todo no termina de conectar. Así que parte del análisis también será entender qué es lo que le está pasando. Así que, sin más preámbulos, analizamos entrópicamente. Newell's 0, Racing 1. Muy buena victoria de Racing y una derrota que hace que se agite todo el ambiente en Rosario. Obviamente de un lado de Rosario. Quiero ser sincero con ustedes como soy siempre y decirles que este partido no lo pude ver completo. De hecho vi la primera media hora aproximadamente y después no. Así que voy a hablar en base a lo que vi, al resumen del partido y algunos datos estadísticos, además obviamente de preconceptos que tengo de ambos conjuntos. Ahora, si te parece que esto es demasiado malo como para ver el video, ok, te puedo decir. Pues si quieres una oportunidad, te lo agradezco porque creo que tengo mucho para aportar con respecto a estos dos equipos. Bueno, ahora sí, empecemos. Y quiero decir que como primer punto, ninguno de los dos durante el trámite empatado estaba jugando bien. Les costaba crear juego, estaba el mediocampo muy constripado, no había espacios y por lo general la manera en la que peligraban ambos, principalmente con dos jugadas, una y una, era de pelota parada. O sea que no estaba circulando la pelota de la mejor manera, ni para Racing ni para Newell's. Y ese es el ambiente en el que hay que entender por qué Racing empieza a ganar. Una sensación que tengo en los últimos tiempos, y no se trata de un sentimiento, sino de una percepción quizás, y de la que no estoy seguro, es que Newell's no toma la misma decisión que otros equipos del fútbol argentino que están en situaciones parecidas. Que capaz que no andan muy bien, que les cuesta clasificar a las copas, que no consiguen ganar, y que quizás recaen, y no lo digo como algo negativo, sino como algo simplemente que para muchos les parece negativo, en defenderse más, en ser defensivos, conservadores, en ser duros de roer y después pensar en ser ofensivos. Como por ejemplo lo hace Rosario Central, como lo hizo Lanús, como lo hace San Lorenzo, etc. Newell's me da la sensación de que casi siempre quiere dominarte, quiere ser más ofensivo, contrata jugadores de ese estilo, plantea equipos de ese estilo. Pero hoy no. Hoy me sorprendió el hecho de que no intentó jugar de igual a igual, que desde el principio parecía que se sabía inferior, o al menos que no podía jugar de manera muy arriesgada porque iba a pagarlo muy caro. Y por ejemplo, siempre intentó primero repeler o anular el mediocampo y también los atacantes de su rival y después, con jugadas bien abiertas, aprovechando muros extremos, atacar. Y en ese sentido creo que fue inteligente. Y que no es que lo hizo mal o que está cayendo en algo negativo, sino que al contrario, estaba jugando mejor. Y diría que hasta los primeros 30 minutos, que es lo que yo vi, estaba mejor Newell's. Me parecía interesante porque Racing había mostrado, por ejemplo, contra Huachipato, un muy buen fútbol. Y lo mostró en muchos partidos. Y hoy no lo estaba haciendo. Le costaba mucho a Suculini salir jugando, de hecho estaba presionado a veces o tenía pocas opciones de pase. Tenía que retrasarse demasiado en la cancha tanto Salas como Martínez, quedando muy pocos jugadores adelante. Y cuando se adelantaban los delanteros no tenían espacios. Había una especie de doble línea de 4 con los 4 defensores y después con el doble 5 y los extremos, que era difícil de roer. Era una línea de 4 y una línea de 4 que no es que estaba pegada al área, sino que estaba, digámosle, en el medio de la cancha de Newell's. Digamos, un adelantamiento que a veces se llama bloque medio y que era molesto, porque no estaban tan arriesgados, cosa que no permitía que Ursi o que Rogers se luzcan demasiado en
desmarques de ruptura, pero tampoco era algo que te deja mucho espacio en el campo rival. O sea que Racing tenía poco espacio para hacer pases, pero también poco espacio para soltarse en velocidad. Y encima, como no estaba jugando Carbonero, por ejemplo, que hubiera sido más útil para ese tipo de planteamientos, más todavía a favor de Newell's. La realidad es que tampoco es que se lucía mucho con la pelota, pero al menos lograban recuperarla rápido, Racing no encontraba espacios y que al menos, y reitero, al menos, bueno, encontraban su defensa bastante sólida. Y mucho tenían que ver Méndez y Fernández Cedrés. Por cierto, Fernández Cedrés, un jugador que para mí va a ser el gran culpable de esta noche, y no como crítica personal, sino obviamente como crítica futbolística. Pero no nos adelantemos del todo, porque vamos a entrar más minuciosamente un poquito más adelante. ¿Qué hacía Newell's? Bastante simple, extremos y laterales, y evidentemente sus delanteros. Miljedić se demostró muy bueno con las pelotas paradas, evidentemente tirándolas, o sea, era muy buen centrador. De hecho, con sus centros, en los tiros de esquina y en los tiros libres, hizo 5 pases claves, más que ningún otro jugador de la cancha. Siendo que Newell's tuvo poca creatividad, es superlativamente el mejor del equipo, al menos en ese aspecto, que siempre es importante, porque al tener jugadores buenos como Velázquez o como Salcedo en la pelota parada, hay que tener un buen centrador. Y por otro lado, Chiaverano y Besosi. Besosi me gustó un poco más, creo que ninguno se lució tanto, pero es muy claro cómo estaban bien abiertos y eran opciones de pase fáciles. Y que como casi siempre estaban adelantados los laterales de Racing, podían desbordar o al menos tener una facilidad para llegar lejos. Besosi se mostraba desequilibrante, tuvo buenos enganches, tuvo buenos centros, pero no lo suficientemente regulares. Como Racing tenía la pelota al mismo tiempo que la tenía Newell's, o sea, se repartían mucho, ninguno tenía tramos realmente largos como para aprovechar sus jugadores. A los dos le costaba, porque como ya dijimos, Newell's no arriesgaba demasiado. Y como atacaba con poca gente, eso también le provocaba tener pocas opciones de pase. Y por tanto, que sus ataques sean peores, al menos cuando no lograba tener claridad con las pelotas paradas. Que ya había tenido la primera oportunidad con Velázquez en un cabezazo que se va por poco al palo derecho de Arias. O sea, afuera, ¿no? Afuera del palo derecho de Arias. Calderara y Schott se desplegaban un poco, pero tampoco tanto. Schott quizás me gustó un poco más en cuanto a cómo llegaba hasta el final, pero ninguno terminaba siendo tan determinante. La realidad es que me parece que son dos laterales que ninguno es como Méndez, por ejemplo, que es mucho más ofensivo y que tiene una capacidad de velocidad y fuerza física que te penetra en el área, te tira buenos centros. Quizás no son tan buenos estos dos, al menos en un aspecto ofensivo. Hasta ese tramo teníamos un partido entonces poco caótico, un poco trabado, pero al mismo tiempo con buenas intenciones de los dos. A nivel táctico, en la estrategia y en las opciones por banda de Newell's, y a nivel creación de juego, ¿no? Intentaba tocar la pelota con los centrales, jugar con Almendra, volcaba un poco para la izquierda, con Rodríguez, con Salas retrasado. Racing intentaba, pero no le salía. Y llegó el punto clave del partido. Una jugada que abre el mediocampo de Newell's en 2. Y así llega el gol. Digamos, pensemos un segundo. ¿Cómo es posible que un jugador remate a larga distancia y que esté cómodo para eso? Bueno, tiene que haber un espacio. Tiene que tener una distancia entre él y el jugador que quiere bloquearlo. Si hay una distancia entre esos dos puntos, podemos decir que el jugador puede rematar y meter gol. Y teniendo en cuenta que el gol de Roger Martínez llega de esa manera, hay que pensar, ¿por qué si Newell's estaba con dos líneas bien paradas y tenía bastante facilidad para anular a los rivales, termina quedando tan abierto en la jugada del gol? ¿Qué es lo que hace que Roger tenga tanta libertad? Y acá está el tema, es muy interesante ver los dos puntos claves de la jugada. Era un momento del partido como todos los demás, o sea, trabado, difícil de descifrar, y en el que hay una pelota dividida a medio campo. Los que ejecutan el duelo aéreo a la pelota dividida, y esto es muy importante, son Zuculini, en campo propio, y Fernández Cedrés. Que digo en campo propio, pero en realidad era justo en la mitad de cancha, pero por cómo estaban posicionados los dos equipos, Zuculini está en una posición más natural, y Fernández Cedrés se adelantó mucho a buscar esa pelota. O sea que tomó un riesgo de ir a buscar esa pelota dividida, en el caso de que la ganase, podía generar una contra o al menos una posesión de su equipo, pero si la perdía, obviamente iba a quedar muy mal parado. La ganó Zuculini, evidentemente. Ahí está el error. Y que no es un error, es una decisión. Son decisiones que en realidad no son malas en sí mismas, porque si ganaba el duelo aéreo hablaríamos de que quizás era una jugada buena de Fernández Cedrés. Pero fue mala porque quizás no supo visualizar lo que estaba arriesgando con respecto a lo que estaba ganando si conseguía ganar el duelo. Y yo considero que no ganaba mucho. La realidad es que gana Zuculini el duelo y le queda la pelota a Almendra. Pero todavía quedaba un soldado. Quedaba Ignacio Méndez, un mediocampista muy bueno defensivamente. Y apareció Almendra con una intervención deliciosa, que fue un caño. Después de hacer el caño a Ignacio Méndez,
ya no estaba ni Fernández Cedrés, que estaba demasiado atrás, ni tampoco Méndez, porque quedó atrás con el Caño. La pelota sigue de largo del Caño, le hacen falta a Almendra, que es Fernández Cedrés el que le hace falta, que estaba volviendo, pero claro, le queda a Roger Martínez y a Fernández no le alcanza para llegar a estar cerca. Repliega como puede, queda ahí en la jugada, pero ya el remate estaba terminado. Y después podemos echar la culpa un poco a Hoyos. Puede ser. Quizás otro arquero la atajaba. Pero creo que igual es mérito de Racing, o al menos el desmérito que yo veo es de los centrales, de los capítulos centrales de Racing, y quizás hay un gran mérito de Almendra. Pero no creo que sea el principal culpable de Hoyos. Y se rompe el partido. Y a partir de ahí, como suele pasar, el partido cambia. Newell's ya no podía hacer lo mismo que estaba haciendo. De hecho, no lo hizo. No tenía ningún sentido que a partir de ese momento siga haciendo lo mismo porque tenía que ir a buscarlo. Y por eso Racing tuvo un segundo tiempo en el que tuvo más oportunidades de gol. En el que tuvo contraataques, en el que Solari entró y se perdió una oportunidad. En el que aparecían pases largos, en el que apareció Carbonero. En el que hubo amarillas por faltas, no de último recurso, pero sino tácticas de Newell's. En la que Newell's tuvo que tener un juego en el que quizás no tenía los recursos para tenerlo. Y la realidad es que se notó mucho. Si uno analiza las oportunidades de gol que tuvo Newell's, todas fueron de pelota parada. No hubo una jugada que venga generada de otra manera. Obvio, alargado con más gente. Los laterales se adelantaron un poco más. Pero ya los extremos, por ejemplo, que tenía, que no son muy creativos, sino más explosivos y rápidos, perdían sentido. Y de hecho, por ejemplo, los dos terminaron saliendo. Porque no sirven para un equipo que te está esperando. Sirven para el primer momento del partido en el que quizás el rival estaba más adelantado. Y los cambios tampoco ayudan demasiado. O sea, creo que el mejor cambio fue González, Panchito González, que se retrasa un poco más y que quizás en comparación con Chaverano tenía un dote más agresivo. De hecho, este entra al principio. Chaverano no dura mucho en el transcurso de los 15 minutos del primer tiempo, ya se va después. Y después lo demás, no mucho más. Fíjense que a lo último entra Carabajal por Besosi. Sale otro extremo que no tenga tanta versatilidad en ese rol ahora nuevo del partido distinto. Y entra un jugador creativo que puede rematar a la distancia. Saca a Calderar a lo último, mete a un 9. Saca a Ignacio Méndez, mete a Silvetti. O sea, hace muchos cambios ofensivos. Pero ya es un equipo que es más improvisado. O sea, tenés más creativos, tenés otro extremo, otro jugador desequilibrante, sacás defensores. Pero con eso, ¿qué puedes hacer si no tenés algo planificado? Si tu equipo no puede circular bien la pelota. Y ese es el tema. Si analizamos los buenos pases que realizaron los jugadores de Newell's, son pocos. Son pocos pases claves. Hay pocos buenos centros. Todo desembocando en que sí, tenés la pelota, generás bloqueos que por ejemplo te dan tiros de esquina, o generás faltas que te dan pelotas paradas, y de ahí podés ganar. Y pudo haberlo ganado. A ver, si analizamos específicamente las jugadas de gol, el partido no es descabellado pensar en un empate. El problema es que no tiene sentido decir que mereció el empate cuando el partido no era para eso. Newell's no le encontraba la vuelta, atacaba de una sola manera. Y si a uno le pone contento decir que era un empate, está perfecto. Y no creo que sea descabellado, insisto, pero creo que lo importante es entender cómo se desarrollaba el encuentro. En un principio estaba interesante y era para hiperempate, pero un error puntual y una virtud puntual rompieron el partido. Y una vez que se rompe, ahí Racing supo cómo jugarlo. No se defendió mal, aparecieron Colombo, Di Cesare y Arias cuando tuvieron que aparecer, y dentro de todo los demás se replegaron bien, y Newell's no supo resolver el partido cuando cambió. Lo que supo hacer no le alcanzó, y capaz que otra vez le alcanza, pero no es la manera de llegar a un buen juego. Newell's no está apurado, no tiene pelea por los descensos, por las copas falta un montón, por la liga si que quiere pelear por algo falta un montón. Tiene que empezar a formar un juego que le sirva a largo plazo. Porque no hay una lucha ahora fija que tenga que tener y que si no la tiene ahora puede pasar algo. Entonces no tendrías que conformar ahora mismo con haber podido merecer empatar. Después, a lo último del partido, llega el punto más negativo de todos, que es cuando erra el penal. Un penal que, tranquilamente, si eso fue penal, el de Platense de Barracas tuvo que haber sido hiper penal, pero bueno, está bien, penal para Newell's. Y lo erra Colo. Lo erra el Colo Ramírez, que lo erra afuera encima. Eso es súper negativo, porque si vos perdías 1-0, pero no erraba el penal Ramírez, al menos tu 9 no hubiese errado un penal. Pero bueno, igual obviamente todos prefieren que les den el penal, más allá de que lo pueda errar, ¿no? Pero quiero decir que lo peor en este caso es que encima le erró. Puntos un poco más altos, Velázquez, arma letal en pelota parada. Milkevich, como ya dije, con sus centros. Besosi un poco, la entrada de Carabajal, no mucho más. Quizás los laterales, pero sin mucho. Y en Racing los centrales reaccionaron bien, Arias reaccionó las que tuvo que reaccionar, Almendra con su Caño, pero no fue un gran partido en realidad. Creo que fue un partido en realidad malo en lo que respecta a la creatividad de juego, pero que sacaron adelante con destellos, con jerarquía, con errores del rival y que ganaron bien. Para mí se supo adaptar bien al juego y por tanto es merecedor de la victoria. Y hasta acá llegamos, una buena victoria de Racing que se pone puntero parcialmente del torneo, mírenlo a Racing ahí, y un Newell's que la verdad que bueno, no gana hace un montón
y tiene que recuperarse. Este no era el partido para recuperarse, el más fácil al menos. Pero sí, si te recuperabas acá, era una victoria de peso. Hubiera sido muy bueno anímicamente. Así que bueno, es una oportunidad desperdiciada para ponerte un poco mejor. Ahora, terminando el video, últimas recomendaciones finales. Ya te puedo decir si no te interesa absolutamente lo que te voy a decir. Estamos tratando de ser el canal del fútbol argentino que hable de todos los equipos. Que le dé espacio desde el más grande hasta el más chico, aunque sean 28. Este es mi objetivo, hacer un periodismo equitativo, de hablar de toda la liga. Porque me gusta la liga, no me gusta solamente Boca, River y Racing. Y por tanto, si querés ayudarme a mi proyecto y te gustó el video y te quedaste hasta acá, que lo que te agradezco mucho, te puedes suscribir al canal y me ayudas un poquito a crecer un choquecito más y algún día poder vivir de esto que es mi sueño. Y si querés ayudarme de otra manera que capaz no es tan comprometedora, un like, un comentario también me viene muy bien. Es un comentario, ¿qué opinás? Vos hincha de Racing, vos hincha de Newell's o neutro de este partido. ¿Qué te parece Newell's? ¿Te parece que el principal error que tuvo Fernández Cedrés fue ese? ¿Te parece que hubo otros momentos o jugadores importantes en el partido? ¿Qué corregirías? Y vos hincha de Racing, me imagino que conforme. ¿Y qué opinás también con respecto a las figuras y al desarrollo? Quería agregar algo que me olvidé, que me acabo de acordar cuando mencioné a Fernández Cedrés, es que lo que decía que para mí tuvo un mal partido, además de esa jugada en la que decidió mal, que no es su principal error, creo que es una jugada de interpretación, creo que también cometió muchos errores en la salida, tuvo muchos pases malos y también centros malos. No hizo bien de eje, no fue un buen jugador y encima tampoco tuvo pases claves. O sea que un jugador que necesitas que sea obviamente más creativo, más desequilibrante, que haga más pases efectivos de lo que hace Méndez, por ejemplo, no puedo cumplir con ese rol. Creo que en parte puede ser también el culpable de que el segundo tiempo no has tenido una circulación tan buena. No es un mal jugador, al contrario, a veces es el mejor de Newell's, pero en este partido puntualmente estuvo impreciso, no estuvo creativo y encima apareció en el gol de una manera bastante gráfica. Así que ahora sí, sin más preámbulos, nos despedimos y nos vemos en el próximo video, que posiblemente sea hablando del fútbol argentino y posiblemente sea hablando de algún partido de hoy, no sé, de Lanús capaz, puede ser. Que pobre Lanús, que no hablamos de lo que pasó en Copa.